Hola, bienvenidos a otro video de Aprendiendo Ingeniería. En esta ocasión presentamos un ejercicio resuelto de un compresor adiabático aplicando la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Bien, el problema dice así: un compresor adiabático de aire procesa 12 litros por segundo a 150 kilopascales y 300 Kelvin hasta 1200 kilopascales y 600 Kelvin. Determine el trabajo que requiere el compresor en kilojoules por kilogramo y la potencia necesaria para impulsarlo en kilowatts o kilojoules por segundo. Aquí tenemos nuestro dibujo que representa al compresor. Ya indicamos la información en la entrada y en la salida del compresor, y también dejamos indicado la potencia de entrada para impulsarlo. Primero vamos a aplicar la ley de conservación de la masa. Tenemos que para el compresor el flujo másico que entra debe ser igual al flujo másico que sale. En nuestro caso solo contamos con una entrada y una salida, por lo tanto el flujo másico 1, que es la entrada, debe ser igual al flujo másico 2, que es la salida. Y el flujo másico lo podemos calcular con estas tres relaciones. En nuestro caso vamos a aplicar esta última, la cual es flujo másico igual a flujo volumétrico entre volumen específico. En nuestro caso sería flujo másico igual a flujo volumétrico en la entrada del compresor entre el volumen específico del gas en la entrada del compresor. De aquí ya conocemos el flujo volumétrico, que son los 12 litros por segundo, y nos queda determinar el volumen específico. Ahora vamos a aplicar la ley de conservación de la energía para el sistema abierto, que es el compresor, la cual es la tasa de energía que entra menos la tasa de energía que sale, es igual al cambio de la tasa de energía del sistema. Como consideramos al compresor como un dispositivo que trabaja de forma permanente, es decir, que no cambia con el tiempo, entonces este cambio de tasa de energía del sistema debe valer 0. Nos queda entonces que la tasa de energía que entra debe ser igual a la tasa de energía que sale. Y para nuestro compresor, la tasa de energía entrante es la potencia que le suministramos más la tasa de energía ocasionada por la transferencia de masa, que es igual al flujo másico por entalpía 1 más energía cinética 1 más energía potencial en la entrada. Y debe ser igual a la tasa de energía que sale, que es la debida a la transferencia de masa, que es igual al flujo másico por la entalpía 2 más la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Despejamos nuestra potencia, que es lo que nos están preguntando. Nos quedaría entonces que potencia que suministramos al motor, al compresor, ¿sí?, es igual al flujo volumétrico, flujo másico por entalpía 2 menos entalpía 1 más energía cinética 2 menos energía cinética 1 más energía potencial 2 menos energía potencial 1. Para un compresor, el cambio en su energía cinética es prácticamente despreciable. Esto lo vamos a considerar como despreciable. Y como no se desplaza verticalmente, pues no hay cambio en su energía potencial, también vale 0. Nos quedaría entonces que la potencia que suministramos al motor del compresor es igual a flujo másico multiplicado por entalpía 2 menos entalpía 1. Y aquí debemos recordar que para gases ideales la entalpía la podemos calcular como el producto de calor específico a presión constante multiplicado por su temperatura. Entonces nos quedaría que la potencia que suministramos al compresor es igual al flujo másico que multiplica al calor específico a presión constante del aire, que multiplica a la temperatura de salida menos temperatura de entrada.
Y aquí hay que tener claro también que las propiedades termodinámicas de los gases ideales varían solo con la temperatura y no con la presión. Entonces, el trabajo para un gas ideal lo calculamos de esta forma. Puede ser el cambio en las entalpías o como calor específico de presión constante por temperatura 2 menos temperatura del estado 1. De aquí tenemos que calcular o determinar el volumen específico 1 para encontrar al flujo másico y determinar el calor específico a presión constante para encontrar la potencia que le suministramos al compresor. Empezamos determinando el volumen específico en la entrada del compresor. Aquí debemos de aplicar la ley de gases ideales, que es presión por volumen igual a masa por constante del gas por temperatura. Debemos recordar que el volumen específico es igual a el volumen que ocupa el gas entre la masa del gas, y tomando en cuenta la ley de gases ideales, tenemos que el volumen específico es igual a la constante del gas que multiplica a la temperatura del gas entre la presión absoluta del gas. En nuestro caso, evaluando el gas en la entrada del compresor, justo aquí, nos quedaría que volumen específico 1 es igual a constante del gas por temperatura del gas en la entrada por presión del gas en la entrada. Ya conocemos estos tres valores de la constante del gas, la temperatura y la presión en la entrada. Ya son datos absolutos. Ahora nos queda sustituir en esta ecuación para determinar el volumen específico. Y nos queda que el volumen específico del gas del aire en la entrada del compresor es de 0.574 metros cúbicos por kilogramo. Ahora, con este volumen específico vamos a determinar el flujo másico de aire. Es igual al flujo volumétrico en la entrada del compresor entre el volumen específico del aire. Y aquí hay que tener claro que el flujo volumétrico o caudal debemos dejarlo expresado en metros cúbicos por segundo. Cuando tenemos litros por segundo, solo dividimos entre 1000 para convertir a metros cúbicos por segundo. Y nos queda entonces que el flujo másico de aire de nuestro compresor es de 0.0209 kilogramos por segundo. Ahora hay que determinar el trabajo por unidad de masa, kilojoules por kilogramo, que requiere el compresor. Vamos a determinarlo como el calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura de la entrada con respecto a la salida. Para determinar el calor específico a presión constante, debemos utilizar la tabla de calores específicos de gas ideal, la tabla del aire y considerar la temperatura promedio del aire, es decir, temperatura de entrada más temperatura de salida entre 2. En nuestro caso, la temperatura promedio es igual a 300 Kelvin más 600 Kelvin entre 2, y que sería 450 Kelvin. Buscamos aquí a la temperatura de 450 Kelvin, que el calor específico a presión constante es igual a 1.020 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ahora sustituimos nuestros datos en la ecuación y tenemos que el trabajo que requiere el compresor es de 306 kilojoules por kilogramo. Ahora vamos a determinar la potencia que requiere el compresor y es el producto del flujo másico por el calor específico a presión constante, que ya lo determinamos, por temperatura 2 menos temperatura 1. Sustituyendo, nos queda entonces que la potencia que requiere el compresor es de 6.39 kilowatts. Y esto sería todo respecto a este ejercicio. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios
Y si les ha sido de ayuda y les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse para estar al pendiente de los próximos que estaremos subiendo.